Buenas tardes, querido público, y denle compartir a la transmisión para que todas las personas puedan entender un poco esta parte de la salud mental y puedan ayudarse y tengan una mejor vida. No sé por qué se escucha raro, pero si tenemos algún problema de sonido, me gustaría que todas las personas que nos están escuchando y viendo pudieran darnos este tipo de retroalimentación para que pudiéramos tener una mejor transmisión para todas las personas. Y hoy con nosotros está aquí Roel Ramos. Roel Ramos viene de parte de Ser Íntegro. Ser Íntegro Consultoría, así es. Déjate acercar un poquito el micro, está un poco lejos. Está. Okay. Aquí. Entonces, nos comenta Roel. Bueno, primero me gustaría que te presentaras como si tú mismo te fueras a presentar, ¿sabes? Ok. Que empezáramos a hacer esta parte del juego de, Claro. de cuéntanos quién es Roel Ramos. Muy bien, pues bueno, Roel Ramos. Mi nombre es Roel Ramos. Yo soy originario de aquí de San Luis Potosí. Ajá. Precisamente, pues bueno, yo creo que pues mi historia comienza desde muy pequeño, donde comencé a ser como muy observador, ¿no? De lo que pasaba, de la gente sobre todo. Sí. Y eso pues me llevó precisamente a donde estoy ahora, ¿no? Que es en la parte de la psicoterapia, en la parte de seguir estudiando la mente. Yo más que un psicólogo, yo digo, bueno, estudié psicología, pero a mí me gusta mucho estudiar esta parte de la mente. He aprendido muchas cosas, he tenido muy buenas experiencias que me han llevado desde una forma de pensar a otra muy radicalmente, ¿no? En esta parte, pues bueno, yo te digo, desde muy pequeño comencé como a observar, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención era, por ejemplo, de cómo hay personas que les va bien y por qué hay personas que les va mal. Sí. Y esa parte de decir, bueno, es que hay personas que nacen con suerte, ¿no? Pero dices, ok, ¿y qué es la suerte? ¿Cómo se adquiere? ¿Nacemos con ella y los que no nacen con ella ya no se puede adquirir o qué? Sí. Recuerdo mucho cuando estaba en la primaria, dos buenos amigos míos que vivían, de hecho ellos eran vecinos, siempre andaban juntos. Y pues los dos, ¿no? Siempre como estudiando, de esos que nosotros a lo mejor los decimos buenos niños, ¿no? Sí. No tanto que andaban en la calle y todo eso, ¿no? Ajá. Y realmente pues pareciera como que uno tenía la posibilidad de salir más que el otro, ¿no? Por la parte, ahora sí, a lo mejor, digámoslo así, posición económica de la familia. De sobresalir de los demás. Sobresalir de los demás, o sea, es decir, a lo mejor tener un buen trabajo, tener una buena vida, más que el otro, ¿no? O sea, y lo veías, a lo mejor, digo, estoy hablando de una forma de prejuicio, pero bueno, es como para entender esto que les explico, es ¿no? parte de entenderlo, sí. Y entonces yo decía, ok, pues uno tenía, su familia tenía una tienda, una casa más grande, tenía auto, mientras pues el otro tenía una casa pues más sencilla, no tenían auto. Y sin embargo, cuando yo salgo de la primaria, dejo de verlos, cada quien entra a escuelas diferentes, y ya como en la etapa de la preparatoria, casi finales de la preparatoria, pues logro encontrarlos nuevamente, ¿no? Y precisamente el que desde mi perspectiva era el que tenía menos posibilidades, ¿no? Era el que tenía más proyectos en su vida, ¿no? El que estaba más enfocado. Mientras que cuando también por azares del destino me encuentro con el otro amigo, que era el otro el que tenía más posibilidades. Que tenía más posibilidades, me lo encuentro tomando, fumando y diciéndome, no hombre, ya tengo muchos problemas con mis papás, de hecho ya embaracé a una muchacha, todavía no lo saben. Y entonces fue así como de, wow, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es aquello que lleva precisamente a tomar caminos diferentes y a tomar decisiones en la vida? Vamos así, ¿no? Que nos cambian completamente. Sí, me imagino que tenía más posibilidades económicas solamente. Pero no tenía como las herramientas, o realmente no sabía que tenía las herramientas como para salir adelante, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esas cosas fueron las que a mí me llevaron a cuestionar qué era lo que pasaba con la gente, qué pasaba por la mente, ¿sí? Y en todo caso, hasta qué era la mente, ¿no? Sí, en primer lugar, ¿cómo es que se estructura esto? ¿Cómo es que se estructura la realidad, no? Ajá, y entonces, obviamente ya en la preparatoria, como yo te comento, casi a finales, pues estas ideas estaban en mi cabeza. Eso me hizo recordar mucho, pues, parte de mi vida. Recuerdo mucho también, no sé, en la secundaria yo quería entrar al taller de dibujo y fue así como el de, no, el taller de dibujo no, mejor métete a mecánica, decía mi familia, ¿no? Entonces yo entré al taller de mecánica y digo, la verdad es que
pues sé lo que es un auto, Sí. fue lo único que aprendí. Bueno, a fin de cuentas creo que un buen terapeuta es el que sabe de todo y puede como estructurarlo y puede entenderte desde esa parte, ¿no? Digo, Claro. si llega una persona que se dedica a los autos, fácilmente puedes entender cómo es que se estructura su realidad. Exacto, y aquí sobre todo es algo que, digo, recuerdo un discurso de Steve Jobs, ¿no? Que él daba y que él decía, ¿no? Cuando él deja la universidad precisamente, Sí. dice, yo no sabía qué hacer con mi vida, y entonces entro a un taller de caligrafía. ¿Sí? En ese momento yo digo, esto no me va a servir para nada. Sí. Pero después cuando creo el primer ordenador, Ajá. ¿sí? Yo quiero que tenga tipografía de letras. Sí. Es ahí donde yo supe que lo que había estudiado en algún momento me iba a servir. Ajá. ¿Sí? Y luego dice él muy graciosamente, ¿no? Y como todos los demás me copiaron, pues por eso existen las computadoras. Si no se le ocurre Sí. a él, no lo tuviéramos, ¿no? Sí. Entonces, precisamente, fíjate, esta parte de hacerle caso a la familia, como de haberme metido a estudiar en el taller de mecánica, ¿no? Ujú. Y después cuando pasé a la prepa, pues obviamente en aquel tiempo, estoy hablando pues ya de hace un buen tiempo, Sí. que era precisamente el boom de la computadora, ¿no? Refiriéndonos a esto. Entonces, recuerdo que la gente decía, es que el que no sepa computación va a ser el analfabeta. Sí. Sí, Sí, se decía mucho. Ahí está el dinero, decían. No, el que sepa computación va a ganar muchísimo dinero. Entonces, cuando yo entro a una preparatoria, que es precisamente una preparatoria de bachiller, entonces tenía que elegir un taller. Y precisamente me voy a estudiar computación. Ah, ¿Sí? ok. Cuando yo había descubierto en la secundaria que a mí lo que me gustaba era la química. Sí, pero estabas buscando realmente el camino, ¿no? Yo creo que más bien me estaba dejando guiar por las reglas sociales, a lo que yo le llamo el juego social, Carlos. Sí. Así yo les digo, allá afuera hay reglas, ¿sí? Reglas familiares, reglas de culturales, sociales, religiosas, y todas ellas te dicen qué hacer y cómo tienes que comportarte dependiendo de tu género, tu edad, ¿sí? De tu color de piel, Sí. de muchas cosas. ¿Sí? Y la gente entonces comienza a veces a vivir en automático. Entonces yo estaba viviendo ese automático. Sí. Dirían mis maestros, ¿te estabas dejando guiar por tu mente interna sabia? Ajá. Digo, a fin de cuentas, tu mente sabe hacia dónde va. Tal vez a veces Sí. no lo podemos entender en ese momento, pero más adelante podemos empezar a estructurarlo ya más concreto, ¿no? Exacto, y aquí lo importante es eso, precisamente cuando yo entro a la preparatoria y pues obviamente pues yo andaba de aquí para allá, no me gustaban mucho las clases, tengo que ser honesto, porque pues yo veía a los de química y yo decía, yo estuviera así, ¿no? Pero me permitió precisamente seguir desarrollando esa parte de observar. Ah, ok. ¿Sí? Ajá. Entonces, como no prestaba atención a la clase, pues lo que prestaba atención era a mis compañeros. Y entonces cuando yo los veía, yo decía, ¿tú tienes algo? Sí. Y ellos decían, no, nada. Le digo, claro, tú estás triste, o tú estás enojado, o tú estás nervioso. Y ellos me decían, ¿y cómo lo sabes? Y yo decía, no sé, se te nota. Qué empático, suena muy empático Sí. eso, sí. Y entonces recuerdo a dos muy buenas amigas que fueron las primeras que a mí me dijeron, ¿no? Tú serías muy buen psicólogo. Y yo decía, psicólogo, pues eso es para los locos, ¿no? Sí, Es no para se la decía gente que mal. la gente que va al psicólogo son los locos, sí. Sí, y después, precisamente, ya casi al final de mi preparatoria, tuve un muy buen maestro de metodología de la investigación. Recuerdo que se llamaba Tomás, no me acuerdo de su apellido, pero era Ok. se llamaba Tomás. Sí, que le mandamos un saludo, Un ¿no? saludo. Sí. Y él llega al salón, nuestro salón siendo considerado uno de los más relajientos, llega y empieza a poner en el pizarrón, dice, esta es la forma en la que yo voy a calificar. Y todos así de, y dije, pues bueno, es un maestro más, ¿no? Y dice, pero a ver, estoy dispuesto a que ustedes me digan, ¿quieren que quitemos algo, que modifiquemos algo? Y entonces todos empezaron a opinar, ¿no? ¿Sí? Y en esta parte de yo estar callado, desinteresado, comencé a observar y me recuerdo que volteo y le digo a un compañero, digo, oye, él nos va a calificar como él quiere. Sí. Lo único que está haciendo es que nosotros lo digamos. Oh, sí es cierto, sí. A fin de cuentas tenía también el control sobre el grupo, ¿no? Sí, y precisamente ese maestro pues era psicólogo. Ah, casualmente. Casualmente todos entrábamos a sus clases, casualmente era una clase donde siempre mantenía la atención, todos estábamos atentos, ¿sí? Y él también fue uno de mis, ahora sí que parte de que me inspiraron, ¿no? A estudiar esta parte de la psicología, porque cuando yo decía, bueno, Sí. ¿qué hace un psicólogo entonces que tiene esa capacidad, ¿no?
Y no digo la capacidad de ¿cómo se llama? Controlar la mente, ¿no? Porque Sí, no tanto por controlar, sino más bien entender cómo se estructuran las cosas. Exacto, La y cómo poder humana y cómo poder captar la atención, ¿no? Sí. Después de, te digo, considerado un grupo de los más relajientos, con él no eran muy amenas las clases, ¿sí? Entonces ahí fue donde dije, ok, ¿qué es la psicología? ¿Qué tiene la psicología? Sí. Y ahí es donde yo empiezo ya a encaminarme precisamente hacia la psicología. La curiosidad. Me entra la curiosidad y es donde empiezo, ¿no?, a estudiar. Recuerdo como todos los días, perdón, yo creo que a todos les ha pasado, que cuando entras el primer día de clase, a ver, tu nombre y dime por qué entraste a estudiar psicología, ¿no? Sí. Sí. Yo me acuerdo que me paro y le digo, ¿no? Bueno, yo estudié por curiosidad. Entonces, ¿quedan por curiosidad? Sí. Mira qué cosas. Digo, la verdad es que para empezar, no sé qué es la psicología. Vengo a aprenderlo. Sí. ¿Sí? Digo, y segunda, hay muchas cosas que me llaman la atención, que pasa con las personas, y creo pues que la psicología se dedica a esto, ¿no? A ese estudio del comportamiento humano, ese estudio de la mente, y cómo es que se estructura, para saber por qué hay gente que le va bien y hay gente que le va mal. Ah, mira, ¿Sí? qué interesante. Y yo entendí precisamente que si había gente que le iba bien, pues obviamente a la que le iba mal también podría irle bien. Sí. Y que la respuesta estaba ahí, ¿no? Y sobre todo que está dentro de ellos mismos, ¿no? O sea, que ellos mismos pueden transformar su realidad. Exacto. Y entonces empiezo por ese camino. Aprendí mucho en la carrera, muy buenos maestros. Obviamente siempre he dado como un poquito más de mí, siempre he estado involucrándome y pues ahora sí que asistiendo a congresos, talleres, más allá de lo que en la escuela me podían enseñar. Sí. Y ya más tarde, cuando egreso de la carrera, me tengo la oportunidad de irme a trabajar precisamente a Axtla de Terrazas, donde tuve una experiencia con una persona ya muy buena, donde que me ayudó mucho a cambiar la mente, ¿no? En un inicio, pues yo decía, bueno, la mente es lo único que tenemos, y la mente lo es todo, ¿sí? Sí. No existe nada más, ¿no? Pero precisamente cuando estuve allá en la Huasteca, tuve la oportunidad de conocer a un chamán, ¿sí? Okay. Entonces, hablando de la psicomagia, hablando, ¿no?, de la psicomagia, sí, entonces fue una de las primeras veces, Carlos, que yo me he sentido como una persona ignorante. Sí, porque era una persona sencilla, era una persona que tú la veías y no creas que traía su manto colgado, ni cosas en la cabeza, ni nada por el estilo, ¿no? Era una persona, vamos así llamarlo, normal, ¿no? Pero su conocimiento, su sabiduría de la atención en la naturaleza, como él le llamaba, ¿sí? El entender el poder de la naturaleza, como él le llamaba, era tan simple y tan sencillo, te lo explicaba tan sencillamente que no podías contradecirlo, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que yo le preguntaba, ¿no? Le digo, ok, bueno, mire, yo trabajo con la mente lo es todo, y él ponía una sonrisa muy pícara como diciendo, no sabes nada, ¿no? Sí. Fíjate que me hace ruido en la cabeza una frase que dice, antes estaba listo y quería cambiar el mundo, y hoy soy sabio y quiero cambiarme a mí mismo. Exacto, sí, porque esta persona fue una de las primeras que me llevó a verme interiormente también, ¿sí? Yo por aquel tiempo ya había leído un libro que se llamaba Las enseñanzas de Don Juan. Yo creo que sí lo han escuchado por lo menos. Y precisamente en este libro, pues bueno, se habla de un hombre también como chamán, donde el autor, pues, precisamente, él dice que lo elige, ¿no? Entonces yo le preguntaba a él, oye, y bueno, ¿y es cierto que ustedes lo eligen a tu sucesor? ¿Lo eliges tú? ¿Nacen con el don o cómo, no? Y me daba su sonrisa y me decía, Roel, si tú supieras que todos podemos hacerlo. Sí. Todos nacemos con esto. Bien dicen, ¿no? Que si algo no te, si el lugar en donde estás no te gusta, muévete, no eres un árbol. Entonces todos tenemos la capacidad de ser lo que nosotros queramos ser, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, con esta frase te digo, él me llevó a ver hacia dentro de mí y decir, ¿qué poder interno hay en mí que no he descubierto? Creo que he observado tanto hacia afuera, he observado tanto a la gente, que soy capaz a lo mejor de distinguir si una persona está bien o mal, pero no soy capaz de distinguir si yo estoy bien o mal. Oh, sí. ¿Sí? Yo creo que a muchas personas les ha de estar moviendo algo esto, ¿no? Sí, porque precisamente me di cuenta que estaba en un trabajo donde yo ya había aprendido lo que tenía que aprender. Y el tiempo que yo estaba ahí ya estaba de más, por así decirlo. Sí. ¿Sí?
cuando yo me fui para allá, estamos hablando como del 2007, yo pesaba 62 kilos. En 2 años yo ya pesaba 89 kilos o 90 kilos, Es algo como así. 20, 30 kilos arriba. Exactamente, ¿no? Me acuerdo mucho que en una ocasión platicando ahí con unas personas que acababa de conocer, y ya sabes que luego sale el tema de la edad y que cuánta edad tienes. Ajá. Yo tenía 27 años, ¿no? Y había una muchacha muy guapa y que me dice, ay, pero tú te ves muy bien. Y yo así como, ay, no. Dice, pues, ¿cuántos Sí. años tienes? ¿34? Y yo, no, tengo 27 años, ¿no? Y ahí comprendí que precisamente lo que yo estaba haciendo ya me estaba consumiendo. ¿Sí? Ok. Y no porque el trabajo fuera malo, no porque el estar trabajando en ese lugar fuera malo, sino simplemente, por decirlo así, ¿no? Mi etapa ahí ya había concluido. Sí. Entonces, hablamos como de esta parte, como lo mencionaría la Gestalt, ¿no? Como de cerrar ciclos. Ajá. ¿Sí? Y si es momento de cerrar un ciclo y uno no lo cierra, no vives tú esa parte de duelo inclusive, Sí. es como estar cargando un muerto. Sí, hay que saber en qué momento Ajá. terminar y en qué momento comenzar algo nuevo. Exacto. Pero ¿por qué a Los veces ciclos la vitales, gente ¿no? se Sí. detiene a eso? Porque a veces, y lo digo porque yo lo sentía, ¿no? Cuando yo decía, no, pues ya me voy a ir, voy a renunciar. Sí, y repito, el juego social, ¿no? El juego social que te dice, pero ¿a dónde vas a ir? Aquí tienes trabajo seguro. ¡Ah! Cierto, tengo trabajo seguro. Sí, no puedo. Y entonces nos vamos volviendo en esa parte, como yo te decía, como en automático, vivir en automático, que dejamos de autoobservarnos, dejamos de conocernos, dejamos de reinventarnos, ¿sí? De ver qué sigue con nosotros, de seguir buscando las cosas que nos hacen felices, Sí. ¿no? Por estar cumpliendo. Sí, por estar también con los demás, ¿no? También entregando parte. A mí me gusta verlo como de forma de un pastel. Si mi vida fuera un pastel, ¿qué tantas rebanadas le estoy dando a cada persona o a cada parte de mi vida? ¿Y qué tantas rebanadas me estoy comiendo yo? Sí, por eso me gusta verlo así, porque entonces lo puedo entender mejor. Ajá, pues sí. Y entonces es ahí donde uno dice, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Tal vez estoy dando de más Sí, y a mí me estoy dando de menos, sí. ¿no? Entonces te digo, en base a eso, pues fueron las cosas que me hicieron regresar a San Luis, ¿no? No, digo, allá en Axtla de Terrazas, pues tenía una vida hecha, tenía un trabajo, tenía una pareja, había retomado algo que a mí me había gustado mucho en la secundaria. Yo bailé danza folclórica y allá entré a un grupo de danza folclórica. Entonces había retomado también esa parte de mí que me gustaba, ¿no? Y de pronto fue a renunciar a todo. Sí, pero a veces volver a comenzar también ayuda mucho. Ajá. Porque ya no comienzas desde cero, ya comienzas con una nueva mentalidad. Claro. Ya traes una forma de ser diferente y Sí. está muy padre, sí. Sin embargo, te digo, toda esa parte del juego social, como que te hace decir no salgas, no avances, no evoluciones. Las reglas Sí. que te marcan que deben de ser, ¿no? Ajá. Ajá. Cuando no vas a perder nada, porque nada se pierde también, eso es cierto, ¿no? A veces tenemos, y dices, es que voy a perder algo que ya construí. Y es como tú dices, no pierdes nada, porque ya la experiencia, el conocimiento ya lo traes. Sí. ¿Sí? Ya no empiezas de cero. Ya no empiezas de ser. Ajá. Pero la gente le hace creer que empieza de cero. La sociedad, no la gente, la sociedad, las reglas sociales. Te hacen creer que vas a empezar de cero. Sí. ¿Sí? Te hacen creer que te apegues a cosas que realmente no tenemos por qué estar apegados, ¿no? Sí, ya sea una escuela, ya sea un trabajo, ya sea, yo creo que a muchas personas les ha pasado esto y han de estar como en ese punto de ¿qué hago? Sí, de hecho ahí descubrí que precisamente, en la terapia familiar se habla acerca de las crisis familiares, ¿no? Que hay ciertas etapas donde se marcan crisis, que la familia va pasando. Pero yo me di cuenta que cada 10 años más o menos nosotros pasamos una crisis. Ah, ok. Es Sí, decir, la crisis de los 20, la crisis de los 30. Se marca generalmente a lo 40. mejor por la parte de, es que fue el cambio de primaria a la secundaria. Ok, sí, es relativo, ¿no? Y tiene que ver con eso. Sí. Pero también más adelante va viendo estas pequeñas crisis. ¿Por qué? Porque, algunos antropólogos, psicólogos sociales han demostrado que cada 10 años la generación cambia.
Entonces, el estar lidiando nivel general, esto, o sea, a nivel general, a nivel, colectivo. sí, Okay. sí. Obviamente estamos hablando de un término número 10, ¿no? Pueden ser 11, pueden ser 12, pueden ser 9, pueden ser 8, ¿no? Sí, en forma general. Es ahí precisamente donde se habla de lo que son las generaciones, generación X, generación Y, generación Z, los millennials y todo lo que hay ahorita, ¿no? Y que se habla. Que antes no lo escuchábamos, pero existe. Sí. Mira, hablaba con una persona, con un taxista, saludos a taxista, a todas las personas taxistas. Hablaba con él y yo le decía, es que mira, siempre ha existido algún distractor que donde los padres se enojan. Actualmente es el teléfono, el celular. Sí. Ya estás en el celular, en el Facebook, jugando las redes sociales. Antes del celular fue la televisión. A mí me tocó. Cierto. A mí me tocó la televisión de ya estás pegado a la televisión y no hacen caso y esto. Antes de la televisión fue el balón de fútbol. Sí. Y antes del balón de fútbol no sé qué sería. Bueno, a mí me tocó más, por ejemplo, con la computadora. Me decían, es que ya estás chateando todo el día. O sea, y no tenía nada que ver con eso, pero era muy famosa esa frase, ya estás chateando. Entonces, siempre ha habido algo que las generaciones, es decir, nosotros cuando empezamos a la siguiente etapa, vamos a ver mal en las generaciones más pequeñas. Sí. ¿Sí? Y cuando ellas crezcan, van a ver mal algo en las que siguen, ¿no? Yo a nosotros ya creo que ya no nos va a tocar, ¿no? Pero siempre va a haber algo que ahora yo lo llamo una fuga mental. Es decir, ¿qué es eso? Es cuando la gente no comienza a ver realmente todo lo que tiene en su interior, todo su poder, como lo diría esta persona, ¿no? Todo nuestro poder interior, ¿sí? Y como no lo estamos canalizando en algo que queremos por vivir en automático, crea una fuga mental. Sí. ¿Sí? No estoy diciendo que la tecnología sea mala. Sí, no. Para nada. Yo también no lo pensaba por ese lado. Más bien estaba pensando como en cómo se va estructurando ahora la realidad de cada persona. Ajá. Sí, ahí es donde veo la fuga mental. Pero para esto podría ser como algún ejercicio para que puedan hacer para gimnasia mental. Pues mira, primero es darnos cuenta de que todo esto, pues, obviamente todas estas fugas que han existido, todos estos distractores que han existido y que seguirán existiendo, nosotros los podemos convertir en herramientas. Sí. O sea, un celular, digo, ok, es que Roel dijo que esto es una fuga mental, no voy a apagar mi computadora, mi celular, mi tablet, no. Conviértenlos en herramientas que sean útiles para ti. Sí, de hecho, conozco un amigo que puso un negocio y vende ropa y cosas así, y entonces me dijo, ¿sabes qué? Por medio de redes sociales es como yo pude salir adelante. Claro. Y de hecho el fin de semana todavía fui a una tienda donde vendían raspas y también igual, o sea, solamente por Facebook tienen muy buena publicidad y todo y la gente los conoce a través de Facebook. A través de Facebook, claro. Y me gustó mucho esa parte, o sea, cuando antes tenías que abrir temprano, cerrar muy tarde, poner un letrero grande con muchos anuncios y todo. Y cómo se va estructurando estas nuevas tecnologías, ¿no? Como las herramientas. Y eso trae muchos beneficios, ¿no? Porque, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Antes era vete y sácate 1000 flyers, 1000 tarjetas de presentación. Sí. Ahora ya no. Inclusive eso es la parte de estar cuidando la naturaleza, los árboles, no tener tanta basura, es bueno. Sí, ayuda, te digo, tiene sus beneficios. Simplemente hay que ver cuánto tiempo le estoy invirtiendo, por ejemplo, yo, a esta parte, vamos a hablar del celular, por poner nada más como ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo estoy invirtiendo? ¿En qué lo estoy invirtiendo? ¿Sí? Porque si estoy viendo a ver quién me está dando más like, digo, a menos que viva de eso, está muy bien. Bueno, okay, ¿Sí? Pero si nada más es porque ¿no? subí mi foto para ver si recibo muchos likes en vez de mi amigo, inclusive estoy viendo a ver si mi amigo cuántos lleva y yo no. Estoy perdiendo, es una fuga mental. Es decir, hay algo de mi realidad de la cual no me estoy dando cuenta o no quiero ver o no me gusta, ¿sí? Y entonces tiendo a eso. O sea que deberíamos como de establecer límites y cómo podríamos saber en qué momento ya me estoy pasando, porque yo me imagino que no es como consciente de que yo quiera hacer esto. Cuando empiece a fluir obviamente en tus relaciones, tu trabajo, tu pareja, tu familia, si estás en la escuela, si estás en tu trabajo, pues obvio en tu trabajo, cuando ya ahí se empieza a perder esa interacción y comienzas a tener problemas, ¿sí? No te podría decir, lo ideal son tantos minutos al día. No, es relativo, ¿no? Hay quien puede estar a lo mejor horas, pero es su punto de venta, ¿no? Es la parte donde él está vendiendo, se está promocionando y está ganando dinero, ¿sí? Pero como te digo, no, si no tienes un beneficio y al contrario está trayendo problemas en tu vida, yo creo que sí es bueno poner atención ahí,
¿sí? De ver qué tanto se te está y para yendo la vida en esa parte, ¿no? y para qué lo estoy utilizando, ¿no? Sí. Ahí en un taller que nosotros dimos ahí en Ser Íntegro, había unas dinámicas muy divertidas, ¿no? Y entre ellas precisamente fue que toda la gente que estábamos participando, durante 15 días cambiamos nuestro celular. Por esos primeros celulares. Sí, los chiquitos, de botones, sí. Todavía, ni siquiera touch, ¿no? De botones, obviamente sin internet. Ajá, sí. Llamada y mensaje. Que servían mucho para jugar a la viborita, ¿no? Sí. No, ni juegos traía, déjame te digo, ¿no? Okay. Entonces, pues así fue, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La gente entró en ansiedad. Sí. No te digo que toda, pero sí algunas personas empezaban a entrar en ansiedad y es cuando tú dices, ok, eso es signo de un vicio. Sí. ¿Sí? Porque estás entrando en el síndrome de abstinencia. Sí. Ahí hay un problema. Hay personas que dicen, no, al contrario, me sirvió de mucho, creo que estuve muy relajado. ¿Por qué? Porque no recibía tantos mensajes, tantos emails, tantos WhatsApp, tantas notificaciones. Sí. Fue un día muy relajado para mí. Sí. ¿Sí? Personas que dijeron, me dediqué a observar en mi trabajo y me di cuenta que todos están en el celular. ¿Sí? Ni siquiera me había dado cuenta de eso, ¿no? Acto seguido, pues obvio, él hacía más eficientemente su trabajo, lo terminaba mucho antes que todos, sí. Y dice, mi tiempo está optimizado. Sí, sí. Es que yo por fin se puede enfocar, ¿no? No estaba teniendo esa fuga de tiempo, de vida aparte, ajá. Exacto, entonces hubo personas que tuvieron estos beneficios. Obviamente teníamos a un maestro, bueno, doctor, investigador, y él decía, híjole, pues a mí se me desequilibró porque pues para mí sí es una herramienta de trabajo, ¿no? Sí, entonces en esa parte pues sí se me complicó un poco, pero logró hacerlo también muy bien. Dice, sí me ayudó mucho, pero también me desequilibró en la parte de que pues todo lo manejo a través de las redes sociales, ¿no? De investigaciones, alumnos, estar precisamente en contacto con otros investigadores. Sí estuve batallando un poco, ¿no? Porque pues era de, oye, te mandé mensaje y no me has contestado, ¿qué pasa, no? Pero es ahí donde a veces también nos olvidamos que vale lo mismo mandar un WhatsApp que hacer una llamada, ¿no? Sí, incluso es hasta más rápido. Yo creo que está bien mandar mensajes, pero una llamada puede hacerlo más rápido, comunicar de forma más directa y lograr como a ver qué se va a hacer y llegas a una conclusión al final más rápida. Exacto. Pero bueno, antes de seguir, cuéntanos esto de Ser Íntegro. ¿Qué es Ser Íntegro? Ok, bueno, mira. Sí, que nos va a comer el tiempo. Continuando con la historia, pues obviamente cuando yo ya me regreso precisamente de allá de la Huasteca, pongo un alto y digo, ok, me voy, tengo que dejar esto, que ahora yo entiendo como una parte que nosotros manejamos desde el Dharma y decimos que es la renuncia, ¿no? Tienes que renunciar a las cosas que te atan, sí, porque son las que no te dejan avanzar. ¿El Dharma es la renuncia? No, el Dharma, pues bueno, es la doctrina o las enseñanzas que deja Siddhartha Gautama, quien conocemos como Buda. ¿Sí? Entonces, pues esto ya tiene pues muchos años. Todavía en aquel tiempo yo no lo conocía, ¿no? Yo pensaba que Buda era el dios de los chinos, ¿no? Sí. Te dije, ok, es el dios de los chinos. Y era el gordito que le sobaba la panza, ¿no? Sí. Entonces, te digo, ya cuando yo regreso precisamente, algo con lo que yo también había soñado mucho de niño era con estudiar artes marciales, ¿no? Pues crecí viendo a Bruce Lee, a Van Damme, ¿no? Sí. Ya más contemporáneo, pues Jackie Chan, ¿no? Y me gustaban mucho las películas. ¿Cómo se llama el famoso? Olvídalo. no recuerdo el Chuck Norris, el famoso Chuck Norris. Sí. Bueno, yo era más fan de Bruce Lee y de Van Damme. Okay. Pero precisamente caminando por Carranza encuentro con una escuela de artes marciales. Donde encuentro precisamente pues, a mi maestro, ¿no? Entonces yo veo y digo, Kung Fu. Dije, yo no había visto una escuela de Kung Fu en San Luis, probablemente existía, pero yo no la había visto. Entonces cuando entro, pues yo entré por esa parte que me gustaba y comencé a hacer ejercicio, ¿no? Pero después me doy cuenta que precisamente el maestro, que es el maestro José Luis, pues era más que el maestro, ¿no? Me sorprendió mucho porque yo dije, ok, pues es un buen maestro, pero de pronto me dice, no, lo que pasa es que voy a ir a Miami porque voy a ir a entrenar con el maestro Lee. ¿Cómo el maestro Lee? Sí, él es el heredero de nuestro Kung Fu, de nuestro linaje. Sí. Dije, wow, qué padre. Dije, yo pensé que era del maestro, ¿no? Sí. Y no, realmente es que él, de hecho es el representante de la Lee Kung Fu Choi Life Food aquí en México, ¿no? Ok. De hecho, ahorita anda allá en Miami precisamente con el maestro Lee. Que también le mandamos un saludo. Sí. Y precisamente cuando entro con ella y empezamos a trabajar, él ya practicaba el Dharma, ¿no? Entonces empezamos a hablar yo de la psicología, el del Dharma. Yo decía, es que la psicología lo es todo. Y él me dice, no,
antes de la psicología existió un hombre que se llamaba Siddhartha Gautama, que él dijo esto, ¿no? Entonces comenzó a llamarme la atención y empiezo a practicar la meditación con él. Empiezo en la introducción del Dharma, precisamente con él. Y esto pues nos va uniendo tanto nuestro gusto, nuestra parte de querer también ayudar a las demás personas a través de lo que hacemos. Y de ahí nace Ser Íntegro. ¿Sí? Como esta parte de integrar la psicología con la parte del Dharma o la psicología budista, vamos a llamarle así, ¿no? Cuando yo conozco la historia de Siddhartha Gautama, pues precisamente para mí yo digo, bueno, fue uno de los primeros psicólogos que existió. No digo que haya sido el único que pensó de esa manera, pero sí es alguien que se atrevió a hacer también muchas cosas, ¿no? Una mente revolucionadora, y precisamente, ¿no? Ya más adelante aprendo con él esa parte que nosotros le llamamos la renuncia. ¿Sí? ¿Qué es la renuncia? Es el desapego. El desapego. ¿Qué es el desapego? El desapego no es que no tengas que poseer nada, es que nada te posee a ti. No, esa es buena frase, sí. Entonces es interesante porque luego una vez un amigo me decía, oye, pero ¿tú por qué cobras si eres budista, no? Y yo le digo, bueno, mira, cobro porque como. Porque también me gusta irme a la playa de vacaciones. Porque hay que pagar renta, sí. Porque hay que pagar renta, luz, agua, teléfono, me transporto de un lado a otro, ¿no? Aparte que también estás, o sea, todo tu conocimiento debe ser valorado de alguna manera, ¿no? Así es, porque entonces es como si tú no le estuvieras dando valor a lo que tú crees. ¿Sí? Ni a lo que tú haces. ¿No? Muy dentro de nosotros, cuando. Y lo he encontrado en muchas personas que a veces se quieren dedicar a las ventas o algo y me dicen, Raúl, es que yo batallo mucho porque no sé qué me da a cobrar. Ok, no se los digo, pero yo les digo, ok, tienes un problema de autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás desvalorizando a ti, a tu trabajo. O sea, a través de tu trabajo, del no ejercer, en este caso, pues un cobro, te estás desvalorizando. ¿No? Entonces, ahí hay que trabajar en esa parte de la autoestima. Fíjate que a mí me gusta hacerlo y se lo he puesto a varias personas diciéndoles, ¿cuánto vale tu vida? Véndeme 1 hora de tu vida. ¿En cuánto me lo venderías? Y si se ponen a pensar hasta que ya se dan cuenta que valdría 100 pesos, 200 pesos. Diría, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo te está costando hacer esto? Y te estás perdiendo o estás entregándole ese dinero a otra persona, a otra cosa, a una cosa que no te va a redituar. Entonces, si lo ves también ahí está padre. Exacto, sí. Entonces, tiene que ser redituable, ¿no? Y entonces te digo, en esta parte del Dharma o del budismo, dice Marco Antonio Karam, no somos budistas, no pendejos. Entonces, ¿qué pasa? No es estar peleado con el dinero o el decir no debo de querer tener dinero. Y es cierto, ¿no? Porque acuérdate, el apego no es que yo diga, no, el dinero lo es todo para mí. No, eso es apego. Sí. Si estés ok, con dinero o sin dinero, yo voy a seguir siendo feliz. Sí, porque la felicidad no radica en ese punto final. O sea, si tuvieras todo el dinero del mundo, pero si no pudieras en qué gastártelo, entonces no tendría caso tener dinero. Ahora, el dinero, como las posesiones materiales, van a ser un reflejo de tu felicidad. Sí. Pero usándolo como instrumento de camino para llegar a donde quieres, ¿no? Claro, no, o sea, es lo que te digo. O sea, eso va a aparecer. Cuando tú eres feliz, eso va a aparecer. No, porque es parte de la abundancia. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la abundancia, no estoy hablando de la ley que todos dicen que hay que manifestar. Nosotros vivimos en la ley de la abundancia, Carlos. La parte es en qué parte de la ley de la abundancia estamos viviendo. ¿Hay partes de la ley de la abundancia? ¿Eso no sabía? Ok, vamos a decirlo como partes, pero es como decirte en qué eres abundante. La ley de la abundancia está aquí. Sí. Digamos que es la energía disponible alrededor, como si fuera el aire disponible. Pero si estás pensando en problemas, ¿qué crees que te va a dar la ley de la abundancia? Bueno, vas a entrar en un Entonces ciclo eres abundante. Y eres abundante en problemas. Oye, sí, es cierto. Claro. Sigues teniendo mucha abundancia, pero de problemas. Sigue siendo. Es que la ley de la abundancia no funciona. Claro que funciona. Claro que está presente en la vida de todos. Sí. ¿Cómo uno está trabajando en ella? ¿Cómo uno se está manifestando? Uno se manifiesta en ella, no ella en nosotros, ¿eh? Así que la pregunta correcta debería de ser, ¿en qué eres abundante? Exactamente. ¿En qué estoy siendo abundante? Pues simplemente si volteas a ver y dices, a ver cómo estoy, veo y digo, ok, a ver si tengo autos, tengo una casa, tengo negocios, ok, pues eso es la manifestación de la abundancia, ¿no? Que obviamente, como te lo digo, proviene de la felicidad. Sí, como parte de, ¿no? Ahora, también hay gente que puede tener todo eso y dice, no soy feliz. Entonces, ¿en qué eres abundante?
Bueno, pues es que eres abundante también en tener cosas, pero no eres abundante en infelicidad. Pero sigue estando presente la ley. Eres abundante en tener una familia extensa, podría decir. Claro, también. Sí. Sí. Hay personas que sí, o sea, tienen 10, 12 hijos y les encanta, o sea, pero bueno, cada quien tiene su forma de pensar. Entonces, pero bueno, entonces te digo, así nace ser íntegro en esta parte de cuando conocía a mi maestro y cómo de él fui aprendiendo muchas cosas y fuimos ahora sí que integrando los dos conocimientos, ¿no? Lo que él sabía más lo que yo sabía, sí, y nace ser íntegro. Actualmente, pues bueno, tanto él como yo nos hemos influenciado mucho en la parte del conocimiento. Nuestro carácter, nuestra forma de ser ha cambiado. Esa parte que a veces la gente dice también, no, pues es que yo estoy así, ya soy así, ya no puedo cambiar. Es mi carácter, es mi forma de ser. No, yo creo que si tienen la oportunidad de platicar conmigo, con el maestro José Luis, les podemos decir que nosotros somos un ejemplo de que realmente la personalidad cambia, el carácter cambia. ¿Sí? Recuerdo mucho una de sus primeras clases, llegó una persona y le decía, es que, bueno, hablando de esto, que le decía, enséñame a pelear. Y él decía, ok, el primer paso para que aprendas a pelear es siéntate a meditar 1 hora. Es como, ¿cómo me va a enseñar eso? Recuerdo que fue ahí uno de los mejores míos. Pero bueno, ok, platicado. Coméntanos dónde está Ser Íntegro, dónde los podemos localizar, algún teléfono. Ser Íntegro está en Primer Privada de Anáhuac 105. Entonces la consultoría está en la esquina de la Privada de Anáhuac y la calle de Anáhuac. Entonces, sobre la calle de Anáhuac estamos casi esquina con Arista. Sí, nuestro teléfono es 962-9282. Y página de Facebook también nos pueden encontrar como Ser Íntegro Consultoría. Entre Anáhuac entre Arista y Zapata, ¿no? Y no más, bueno, sí sería donde empieza Agustín Vera. Sí, pero como referencia, ok, sí, entre Arista y Zapata, casi esquina con Arista, y está Ser Íntegro Consultoría. ¿Tiene algún horario donde pueden, si alguna persona quiere acercarse? El horario sí, pues es horario de oficina de 10 a 2 de la tarde y ya por la tarde de 4 a 8 de la noche. Ahí nos encuentran. Ya sea por teléfono, bueno, por la página de Facebook tenemos un poquito más de interacción para contestar mensajes, pero pues bueno, también ahí te digo, estamos abiertas las puertas en ese horario también. Nos pueden ir a visitar si tienen alguna duda, les podemos brindar asesoría también acerca de más temas, de las cosas que vamos manejando, porque pues bueno, ya somos más personas, no solo soy yo ni el maestro José Luis, también hay otras terapeutas. Está la terapeuta Lisette Ortega, por ejemplo, que ya se enfoca más en la parte infantil y en la parte de la evaluación, la aplicación de pruebas. Y es fascinante, la verdad, lo que ella descubre a través de las pruebas psicológicas, sobre todo con los niños, ¿no? Cuando a veces dicen, es que no sé qué tiene el niño, no sé qué le pasa. Ella, a través de algunas pruebas y juegos, yo le digo que tiene un trabajo muy divertido porque se la pasa jugando con los niños nada más. Observa la interacción. Pero cuando nos da precisamente sus apreciaciones, pues es sorprendente, ¿no? Está también la terapeuta Gema Oliva Vanessa. Ella precisamente se enfoca mucho en el trabajo con mujeres, en la parte de este empoderamiento hacia la mujer, desde una parte muy, muy padre, porque nosotros decimos, mira, existen 2 caminos, ¿no? Está el camino del amor y el camino del miedo. Sí, del camino del miedo es el de haz algo, muévete porque algo malo puede pasar, ¿no? Entonces el miedo te mueve. Pero desde acá, desde el camino del amor decimos, haz algo porque algo bueno puede pasar, ¿sí? Y eso te motiva a que te muevas, ¿no? Entonces se enfoca mucho ella desde este punto de vista de trabajar con las mujeres, rescatar precisamente sus recursos, sus habilidades y que de ahí ellas puedan ir mejorando, ¿no? Me gustó eso. Entonces digamos que son motivadamente movidos. Exactamente, sí. Entonces te digo, así de esa parte nosotros vamos trabajando y vamos formando, ¿no? Y pues obviamente más personas que se integran. Ahorita tenemos por ahí a una persona que está estudiando para ser fisioterapeuta y entonces ya también comienza a dar también la rehabilitación. Qué padre, pueden dar un servicio integral ya más directo, o sea, ya no nada más, por ejemplo, en los que tienen las clínicas que tienen este servicio, ¿no? De que te arreglan dientes, te arreglan mente, te arreglan algún hueso que tengas roto y al final sales como con una nueva vida. Exacto, y aprendiendo muchas cosas y sobre todo es que toda la parte que conformamos Ser Íntegro, nos manejamos bajo la filosofía del Dharma, ¿no? Esta filosofía del budismo que nos dice que si tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? Recuerdo mucho a Marco Antonio Karam que él decía, ¿no? Que realmente cuando nosotros hacemos un
una meditación, tenemos que hacer como un acto compasivo, ¿no? O dirigir una intención de la meditación. Y él dice, pues bueno, la dirigimos a todos los seres sintientes, ¿no? Y cuando hablamos de todos los seres sintientes es de todos los seres sintientes. No hay como el de nada más estos sí y estos no, porque estos me caen mal. O estos son malos, ellos no. ¿Por qué? Porque cuando una persona es mala, precisamente es porque tiene mucho dolor, ¿sí? O ha pasado por mucho sufrimiento. Entonces, obviamente que comienza a tener un comportamiento que lo lleva a percibirse como una persona mala, ¿no? Y que, por lo tanto, si se percibe como una persona mala, actúa como una persona mala. Pero en realidad, pues dentro de eso no es así, ¿no? A diferencia de lo que dice o lo que decía, ¿no? Precisamente Freud, que todos somos malos por naturaleza, pues no es así, ¿no? Realmente es que mucho antes, y no solo hablo de Buda, sino hablo de muchos otros que han descubierto que no, que realmente lo que es la cooperación entre las personas y lo que es el ser bueno, la bondad, es nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra evolución no ha sido porque sobrevive el más fuerte. Nuestra evolución es cuando aprendemos a cooperar. Me suena como a los enfermos, de que si tratas a un enfermo como a un enfermo, va a actuar como enfermo. Pero si lo tratas como sano, va a dejar de ser enfermo porque ya no se va a identificar con la enfermedad. Es por este lado, ¿no? Ajá. Sí, mira, yo he visto personas en ocasiones, hay como etapas, bueno, no sé, como etapas, como temporadas, ¿no? De cierto tipo de pacientes. A veces que llegan muchos niños, a veces que llegan muchos pareja, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, que llegan personas también que padecen mucho de su salud, ¿no? Y han logrado ellos, yo les digo, mira, la enfermedad no es algo más que tu cuerpo te quiere decir algo. Algo que tienes que cambiar. ¿Sí? No lo veas como algo malo, no lo veas como algo negativo. Es tu cuerpo comunicándose contigo. Hay algo que tienes que cambiar. ¿Sí? Que a final de cuentas, pues no es tu cuerpo, es tu mente que se manifiesta en tu cuerpo. Sí. Y te dice, algo tienes que cambiar, algo tienes que modificar. Y recuerdo mucho precisamente... O hay algo que no está funcionando también. Recuerdo mucho a una paciente que un día me habla y me dice que quería una cita porque le acababan de diagnosticar diabetes y que le había dado casi un coma y que inclusive estaba perdiendo la vista, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando ella llegaba y me decía, es que yo no, Roel, es que yo no soy, y es que yo no soy, ¿no? Esta parte, como tú dices, ¿no? Cuando tratas a una persona como enferma y ella se lo cree, pues, actúa como enferma, ¿no? Sí. Y ella siempre dijo que no. Entonces, recuerdo que a la tercera sesión entra sonriente y me dice, ¿qué me ves de diferente? Y yo decía, no sé, ¿te cortaste el pelo o algo? Y luego le digo, ¿vienes sola? Y me dice, sí, ya puedo ver. ¿Sí? Fíjate, sí. Entonces, ¿cómo el hecho de que ella misma, su mente, y ella dijo, yo no soy una persona diabética? ¿Sí? Claro, hizo cambios, claro que hizo muchas cosas. Sí. Sobre todo es esa parte, cuando hablamos de cambios, luego decimos, tengo que dejar el trabajo, tengo que dejar a mi pareja, tengo que alejarme de mi familia. No, el cambio es interior, sí, el cambio es interno. Sobre todo aprender que tú eres dueño de tu propia vida y que tu mente puede controlar a tu cuerpo y puede hacerlo que se enferme o que se sane, ¿no? Y está bien padre esto porque es como lo que decías de la gimnasia cerebral, ¿no? O sea, de que te he escuchado de eso últimamente, de cómo puedes entrenar a que tu mente controle a tu cuerpo. Y entonces tú tomas como las riendas de tu propia vida. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, fíjate, ya después con esto y siguiendo en la parte de ser íntegro, estábamos integrando la parte de la psicología y el Dharma. Entonces el maestro José Luis y yo algo nos llama, estábamos preparados o como lo quieran llamar, algo que nosotros le llamamos la sanación energética. ¿Sí? En las artes marciales que practicamos nosotros, que son consideradas artes marciales tradicionales, es decir, mantienen su raíz de donde surgió y que surge precisamente de la parte inclusive budista y taoísta en China, ¿no? Y en Japón desde las raíces samuráis y ninjas de miles de años, de su esencia de estar observando la naturaleza, los animales, ¿sí? La vida, nacen estas artes marciales que practicamos y entonces ahí empieza a hablar de la energía, ¿no? Lo que conocimos como el chi. ¿No? Entonces, aunque ya en las artes marciales ya lo manejábamos y esto pues obviamente a mí me hace creer que existe